hay un elemento que creo que debemos comentar, ya no solo acerca del impacto que tiene, sino el cómo fue creado y las curiosidades que tiene dentro de sí mismo, porque he tenido amigos musulmanes que me han hablado sobre curiosidades del Corán y me parece increíble. Desde el número de veces que se repiten ciertas cosas, o sea, como que hay una perfección escrita ahí que es muy complicado que un ser humano haya sido capaz de escribir eso, o que demuestra que es muy complicado que ese libro lo haya escrito una persona normal, ¿no? ¿Cuáles son estas curiosidades? ¿Cómo podemos entender este Corán? Luego también que solo se puede cantar, ¿no? Creo que solo se puede... Se puede recitar y salmodiar. Vale. Es cantar exactamente, pero de una manera musical, tienes razón. O sea, ¿cómo? La diferencia que vi era que la Biblia se puede reinterpretar. El Corán está diseñado de una forma en la que no se puede modificar. Es decir, solo existe la única versión del Corán en sí mismo. No hay como ramificaciones o otras versiones o traducciones. No. El Corán es palabra de Dios, la única que está en árabe. Se puede interpretar, se puede traducir sus significados. Vale, La interpretación, la traducción es tu obra, es tu palabra, no es de Dios. Y vale, tampoco puedes rezar con ella. Si tú te haces musulmán, tienes que recitar lo que está escrito en árabe. Pero vale. interpretar, tenemos interpretaciones de todos los gustos, de lo más salvaje, de lo más moderado durante la historia de los musulmanes. No te hablo de los no musulmanes. Tenemos sectas, tenemos. Traduciendo el Corán es el libro más traducido, yo creo, después de la Biblia. Wow. En este caso tenemos que estar de acuerdo. Aquí en España, en mi casa, tengo más de 20 traducciones. Buenas, malas, malísimas, lo que tú quieras. Claro, porque en el proceso de traducción también modifican, ¿no? Modifican intereses, nivel intelectual, muchas cosas. Ya. Entonces, el Corán es palabra de Dios. Entonces, cuando digo palabra de Dios, estamos descartando otras cosas. No es palabra de Muhammad, no es palabra de ángeles, no es palabra de otros profetas, no es palabra de demonios, no es palabra de espíritus. Ahora la pregunta, ¿cómo tú me puedes demostrar que el Corán es palabra de Dios? Una de las respuestas es lo que te has dicho. Si fuera un libro escrito por el ser humano, tú y yo somos humanos. Entonces, un libro que se ha escrito durante 23 años, estamos hablando de unos 600 páginas, el Corán, 114 capítulos, 6.236 versículos, que se han escrito durante ¿cuánto tiempo? 23 años. Dime tú, cualquier escritor, premio Nobel de literatura, durante 23 años, ¿va a mantener el mismo rigor, el mismo estilo, o van a ir cambiando? El Corán al contrario. Una de las cosas para probar que el Corán es palabra de Dios es esta metodología científica o matemática de estos números o de estos milagros científicos, entre comillas. Pero partiendo siempre que el Corán no es un libro de matemática, no es un libro de jurisprudencia, no es un libro de geografía. Tiene todo esto, pero para el motivo o el objetivo principal, bueno, guiarte. El Corán que es un libro de guía. Para guiarnos utiliza todo lo que está a su alcance. Una de las cosas es la matemática. Vamos a dar ejemplos. El Corán, ¿cuántas horas tiene? 114. Que esos son como los capítulos. Exacto, Claro. largos o pequeños. Vale. Empieza con el primero, Fatiha, la sura que abre, 7 versículos. Después, la Vaca, 286. Wow. 40 páginas, un solo capítulo. Madre. No quiero comparar. Vosotros sois de tradición católica, tenéis la Biblia, 73 libros. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Si vas a un protestante o un evangelista, la Biblia son 66. 73 menos 66, 7. 7 para los católicos, palabra de Dios. Para otros es mentira, falso, apócrifa, lo han quitado. Esto para no tenemos. 114, 114. Desde el primer capítulo hasta el último. Nos ha sido transmitido por escrito y por memorización. Por memorización. Sí. Sí. Aunque si pierdes el libro, no te preocupes. En Marruecos hay más de 2 millones de Que personas. se saben el Corán De memoria, De memoria. sin papel. ¿Qué me estás diciendo? Sí, Marruecos es el número 1. Y esto, multiplícalo durante 15 siglos. Pero es decir, si tú Wow. ahora mismo me quieres decir el Corán, ¿cuántas horas estarías hablando? Un montón, ¿no? Pues el Corán entero, 600 páginas, calcula. Y como he dicho, pues leyendo rápido o salmodiando, cantando entre más todavía. Madre Te mía. recito rápido, de manera correcta, desde el punto de vista gramatical. Pero si te voy a cantar y salmodiar con las normas que estudiamos, cada letra como sale, como se suena, uf, Tú te lo sabes de memoria también, ¿no? no, yo no. Yo he estudiado el Corán, memorizo lo que necesito para mis prácticas. Estudié todo el Corán, pero su interpretación, sus ciencias, memorizar no puedo. Mi padre sí, mi padre que Dios lo otorga en su misericordia, sí, era un hafid. Hafid es las personas que memorizan el Corán. Wow. Pues aquí en España hay un montón.
Ahora en Ramadán, para hacer los rezos nocturnos, necesitamos uno que memoriza todo el Corán. Claro, porque los rezos no dejan de ser lecturas Sí, en voz es alta. que voz alta y de memoria. Se puede hacer el libro si no se puede. Está permitido, no es que está prohibido, pero preferimos siempre de memoria. Entonces, los capítulos cortos están al alcance de todos, pero todo Corán hace falta un esfuerzo. Entonces, si el Corán es 114 capítulos y la primera sura que ha sido revelada es Surat al-Alaq o Surat Iqra, lee en imperativo. 7 versículos. No, la sura que ha sido revelada, no la que está Ah, vale. en el Corán. Ah, vale. El Corán se ha recopilado totalmente distinto de la cronología de la revelación. Ah, vale. Se ha revelado durante 23 años, pero a la hora de recuperarlo no se ha respetado la cronología. ¿Y esto por qué? Por milagro de Dios. Porque si tú no crees que el Corán es mi libro de Dios, tráeme el Corán igual. Y si puedes hacer así. Claro. El Corán para retarnos, para desafiarnos. Es palabra divina. Si tú niegas la divinidad de Dios, tráeme un Corán mejor. No puedes, un Corán igual. Bajo reto, 10 horas, capítulos igual. Bajo reto, un capítulo igual. Y durante 15 siglos, nosotros sabemos la historia. ¿Los 114 se le revelaron al profeta Muhammad? Durante 23 años. A la misma persona, no hay más profetas que estuvieran escribiendo a la vez. Muhammad es el último. Entonces, unos cuantos versículos, una hora, más, menos. Una hora, su revelación dura meses, si es larga, y el profeta era analfabeto, entonces llamaba a los escribas. Escribe en el momento de la revelación. Madre mía. Y esto se ha hecho durante 23 años. Y después, cada mes de Ramadán, venía el arcángel Gabriel y revisaba con Muhammad. Muhammad memoriza, recita todo lo que te ha revelado hasta el momento. Y esto se ha hecho, segundo filtro. Se ha escrito durante el momento de la revelación, se ha revisado con Muhammad cada mes de Ramadán, menos el último mes de Ramadán, se ha hecho el proceso doble, 2 veces. Esto era gesto que Muhammad va a fallecer este último año. Entonces, el Corán nos ha llegado de una manera, todos estamos con el alto grado de certeza, de seguridad, es el mismísimo que ha revelado Dios a Muhammad. Muhammad lo ha transmitido a los sahaba a nosotros, generación tras generación. Imposible que se ponen de acuerdo con omitir o añadir algo. Corán, hay unos filtros increíbles. Aunque si pierde lo escrito, no te preocupes. La gente memoriza el Corán durante siglos y millones y millones. Hablo de un país, Marruecos. Después Marruecos está Libia. Y si vamos a otros países, imagínate, hombres y mujeres por igual. Aunque la tecnología ahora ya tenemos todo el Corán. Ya. Entonces, si hablamos de Corán 114 capítulos, el primer capítulo que ha sido revelado se llama Iqra. Iqra en árabe significa ley en imperativo. Iqra tiene 19 versículos. Si tú abres el Corán, la primera frase que te vas a encontrar es el Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, de Dios clemente y misericordioso. Esta frase, en el nombre de Dios clemente y misericordioso, ¿cuántas letras tiene? 19. Joder. Increíble, ¿no? Sí, sí. Pues la sura primera en revelarse. Y hemos dicho, hay 114 soras. Entonces, la sura 114, la sura 113, 112, 111, si vas contando 19, la primera sura que ha sido revelada, la sura Iqra. Podría estar al principio, podría estar al final. Alguien humano no podría tener estas exactitudes. Wow. 2. La sura Iqra, la primera que ha sido revelada, no ha sido revelada completa, solamente 5 versículos y los 14 más tarde. Estos 5 versículos, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, hasta ma lam ya'lam, 5 versículos. ¿Cuántas letras tienen estas 5 versículos? 76. ¿Qué relación matemática entre 19 y 76? ¿Cuál es? Multiplicar por 4. ¿Correcto? Vaya locura, ¿no? ¿Cuántas suras hemos dicho que hay en el Corán? ¿Cuántas? 114. 114. La primera sura que ahora tenemos escrita en el Corán es Surat al-Fatiha. Es como el Padre Nuestro para los cristianos. No estamos comparando para entendernos. Sí, sí, sí. Para rezar tienes que recitar estas horas, si no, tu rezo no es válido. Esta sura, la que abre el Corán, por eso se llama el Fatiha, la que abre, ¿cuántos versículos tiene? 7. 7 es un número par o impar. 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 La sura que viene después es la Vaca, 286. 286 es un número par o impar. Son los 3 números pares. Par. 2, 8 y 6. Pares. Entonces, hay números pares e impares. Entonces, ahora te pregunto, chicos, de las 114 horas, decirme cuántas horas
el total de sus versículos tiene que ser un número par. ¿Y cuántas horas de las 114? El total de sus versículos tiene que ser un número par. Aquí vais a flipar. La mitad justo. Hemos dicho, la primera frase que te encuentras con el Corán es el Basmala. En el nombre de Allah, ¿cuántas letras tiene? 19. 19. 19, ¿estáis de acuerdo? Es 10 más 9. Sí, Eso más es. 9, sí. 10, ¿qué es? ¿Par o impar? Par, Y 9. impar. Y la relación entre 114 y 19 me habéis dicho 114 y 19. ¿Cuál era la relación que tenían? La relación matemática. Era 4, ¿no? No, Eso es. No. no, 114 y 19. ¿Qué relación tenían? Multiplicar por 6. Ah, vale, Sí. esa no la he visto. Ah, claro. Ahora, 10 es par o impar. Par. 6 por 10, 60. 60. Entonces, las horas que tienen el total de sus alías par, 60 horas. 9 es par o impar. Impar. 6 por 9, 54. pues Y las suman horas 114. que tienen total de sus alías en par, 54. Señores, 54 más 60, 114. 114. Madre mía, ¿quién habrá llegado a esta conclusión, eh? Durante 23 años. ¿Podéis escribir un libro igual? Y increíble, la primera frase te está diciendo, en el nombre de Dios es mi libro, en mi nombre se ha escrito este libro. Y además, en la época de Muhammad, la paz sea con él, hasta la época de Abu Musa al-Khawarizmi, el número 0 no existía como número. Como concepto, sí, el vacío o algo así. Tenemos que esperar hasta el Khawarizmi, de ahí viene logaritmos, de su nombre en latín, logaritmos, o álgebra. Álgebra. Álgebra es de este señor, al-Jabr en árabe. Estudiamos el Jabr y la geometría. Pues este señor, al calcular la herencia en Islam, estas cosas, fracciones y números y tal, pues era imposible hasta que nos ha dicho el 0. Pues este señor, al encontrar estas cosas, nos ha ayudado bastante. Hasta los números que tenemos hoy en día, estos números, ¿qué son? Occidentales, romanos, No, chinos, son internacionales esos números, ¿no? números árabes. ¿En serio? ¿Los números vienen del árabe? Sí. Estos números son árabes. A base de los ángulos. ¿Eso qué número es? El 1, ¿no? El 2, ¿cuántos ángulos tiene? 2. El 3, Ese número que estás dibujando es el 3 en árabe. en árabe, que pasó a Europa gracias al Papa del Vaticano, Silvestre II, en el año 999, el año del diablo. La gente pensaba que iba a ser el fin del mundo. 999. Ya ves. El año 1000, Europa estaba de miedo, no podéis imaginar. Este señor estudió aquí en la mezquita de Córdoba y sabía árabe mejor que nadie. Ha traducido de las cosas el 0, y de ahí pasó a Europa, pasó al mundo mundial. Esos números son arábigos. Gracias a nosotros. Ahora que estamos hablando de números y que estamos hablando del Corán. Ya termino esto. Sí. Entonces, 19 tenía que ser, pues 10 más 9. El 0 no había. Entonces, si ponemos 1 más 9, sería 10. Pero como no había el 0, se ponía solamente 1. Y la gente sabe que es 10. Entonces, la primera frase, en mi nombre, uno y único. Entonces, ahora es palabra del uno, del único. Este medio lo utilizamos para demostrar que el Corán es palabra de Dios, entre otras cosas. También tenemos otras pruebas históricas, científicas, para decir que el Corán es palabra de Dios o Dios existe también. ¿Hay números de la suerte? ¿O números somos como... No, nosotros no creemos en la suerte, no creemos en la astrología, es un pecado capital. No creemos en lotería, hay que trabajar y Hay que trabajar. no hay números ni de suerte ni mala suerte. No creemos. ¿Qué dice el Corán del dinero? Ahora que estamos hablando de números, de trabajo, ¿qué comentas sobre el dinero? El importantísimo. El dinero, uno de los 5 pilares que hemos dicho, dinero a los pobres. Entonces, hay que tener dinero, hay que ser rico en Islam. El Islam es comunista y capitalista y todo. Hay cosas que el Islam es, sí, bien común. Hay cosas, sí, la propiedad privada. El Islam es, como dijo aquel Giddens, su sociólogo, el camino medio. No solamente la izquierda, la derecha, el capitalismo, el comunismo. El Islam está en medio. Hay cosas buenas del comunismo, del socialismo, Islam lo acepta. Y hay cosas del capitalismo, también Islam lo acepta. Y hay cosas que rechaza, por supuesto. ¿Te gusta el Islam porque está por el camino medio? Hay una ayah, un versículo muy famoso en el Corán. Por cierto, os echó una umma intermedia, mediana, moderada y justa. Y este versículo también
con tu pregunta. Está en el capítulo más largo, 286. Si te digo 286, del 1 al 286, el medio, ¿qué número es? 143. Correcto. Y increíble. Este versículo, sois una umma intermedia, está en el 143. Madre mía. Así ¿Por el qué no está en el 1? el que ¿Por qué no estamos está en el hablando 7? Este versículo os hemos hecho una umma, una nación, una comunidad mediana, intermedia, moderada y justa. Puede ser los 10 primeros, en 250, O sea, eso habla de ser una comunidad justa y mediana en el medio. y abres el Corán y flipas. Eso es para flipar, ¿eh? No, esto para nosotros, sí. Y si yo creo en algo, no es porque yo soy musulmán y quiero defender mi, como digo, vino para hablar de mi libro. No, al contrario. Pues el Islam reconoce nuestra faceta material. Tenemos que vivir bien, vestir bien, en lo halal, en lo lícito. Nunca robar, nunca chantaje, nunca usura, nunca. Está muy bien. Y dando el derecho de tus hermanos pobres. Es un derecho, no es una limosna, una generosidad. Un derecho que tienen. Un pilar. Derecho en esta riqueza que Dios te ha dado. Para agradecer a Dios tienes que dar. Pero el rico no está mal visto, ¿no? ¿Ah? El rico no, No, está está mal visto. muy bien visto, siempre y cuando, pues, cumple, Qué bien. saca su zakat, entrega las cosas, y en la época del profeta había multimillonarios. Uthman ibn Affan, Abu Bakr, Abdurrahman que falleció, la cantidad de oro, sus hijos la tenían que repartir con un hacha. Sí. Se ha entendido que el Islam hay que ser mezquino. No, al contrario. El Islam es justicia social. No en términos socialistas o comunistas, no, justicia social. Y por eso uno de los 5 pilares es el dinero, es los bienes. No solo esto. El dinero es un medio para adorar a Dios. Si tú tienes hambre, ¿cómo vas a rezar o vas a adorar a Dios? Tenemos un dicho de un sahabi noble copiano, dijo, si la pobreza fuera un hombre, la mataría. No queremos pobreza, queremos bienestar, queremos... Pero es la justicia social. Claro. No por encima de los pobres o los derechos. No. El capitalismo, su punto salvaje e injusto es esto. Pero la propiedad privada y el dinero y el bien, siempre sus fuentes son lícitas y los medios y los fines, no hay ningún problema. Tus deberes y tus derechos, no hay ningún problema, al contrario. Uno de los objetivos del Islam es esto, es los bienes y la fortuna, pero siempre y cuando se repartan entre máximo número de personas, no se queda entre 4 gatos, ¿no? Claro.